A veces nosotros nos preguntamos si la Biblia nos habla sobre amar a las esposas y si también la Biblia nos habla de las esposas amar a los esposos. Si nosotros debemos respetarla o no, si ella se debe someter a nosotros o no. Esa palabra a veces para muchos de nosotros nos gusta, ¿verdad? Y cae muy bien. Si la Biblia dice que la mujer se tiene que someter al hombre. Vamos a hablar un poco hoy sobre ese tema, pero tiene que quedarse hasta el final para saber si la Biblia lo dice o no lo dice. Es importante que antes de continuar usted se suscriba al canal, le dé a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y así apoyas al crecimiento de este canal católico. Bueno, vamos a tomar la cita bíblica de Efesios 5, 23 en adelante. Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante. Lo vamos a leer hasta el versículo 33 aproximadamente. Comenzamos con el 23, dice así: el hombre es cabeza de la mujer. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Dice, el hombre es cabeza de la mujer, que quiere decir que el hombre es el jefe, es la autoridad. Como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia católica? Cristo es la cabeza de la iglesia, es el jefe, es el que tiene la autoridad. Por lo tanto, la iglesia debe obedecer a Jesucristo, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Cristo compara al hombre y la mujer, lo compara también con la iglesia. Si la iglesia debe ser obediente a Jesús porque es la cabeza, porque es el que tiene la autoridad, porque es el jefe, porque es la piedra angular, porque Cristo es todo. Aquí nos dice también que el hombre es cabeza de la mujer, es decir, que el hombre es el que tiene la autoridad en la casa y la mujer debe obedecer y debe respetar, así como la iglesia respeta a sí mismo a Cristo, porque Cristo es el Salvador, es la autoridad. Esto no quiere decir que el hombre tiene que aprovecharse de la mujer. Esto no quiere decir que el hombre se tiene que convertir en un cacique en el hogar. No se refiere a eso. Hay que saberlo interpretar, ¿verdad? Hay que saberlo entender. No podemos permitir que esto nos lleve a que nosotros seamos más autoritarios y que seamos más orgullosos y más soberbios, porque yo soy el que mando. No se refiere a eso, se refiere a una buena y hermosa relación fraternal. A eso se refiere. El versículo 24 dice que la esposa pues se somete en todo a su marido. Maravilloso este versículo, ¿verdad? A mí me encanta este versículo. Bueno, ¿qué le quiero decir con esto? Es que, ¿o qué nos dice Jesucristo en este versículo? Dice que la esposa, pues se someta en todo a su marido. La palabra someter no significa esclavitud, no significa que uno es el que manda y la mujer es un objeto, como todavía eso existe en otras culturas. No se refiere a eso, se refiere a que la mujer debe respetar en todo a su marido, que el hombre es el que lleva la autoridad y es la cabeza del hogar, y la mujer debe ser esa que debe apoyar a su marido. La mujer, la esposa, es la que debe apoyar, la que debe motivar, la que debe ayudar a su marido a construir la verdadera felicidad, una verdadera relación dentro del hogar. A eso se refiere. Dice más adelante, como la iglesia se somete a Cristo. Si nosotros, como cristianos católicos, no nos sometemos a la iglesia de Cristo, entonces, ¿a quién le vamos a obedecer? ¿A quién le vamos a servir? Si nosotros, los obispos, cardenales, obispos y sacerdotes, diáconos, no se someten a la autoridad del Papa en la Iglesia Católica, que es el sucesor de Pedro, el sucesor de Cristo aquí en la tierra, si ellos no se someten
al Papa. Entonces, ¿cómo se hace en ese lugar? Porque Cristo es la autoridad, y la autoridad, el Papa es la autoridad de Cristo en la iglesia, acá en la tierra. Entonces, es una relación de obediencia, una relación de respeto. Y así lo compara Cristo con la iglesia, con el hogar, con la familia, esposa y esposo. Si la esposa no está en esa comunión con su esposo, entonces a eso no se le puede llamar hogar, no se le puede llamar familia, no se le puede llamar matrimonio, donde cada quien hace lo que le da la gana y toma la decisión que cree que le conviene. Eso no es una buena relación. Entonces la palabra de Dios se refiere a eso, se refiere a someterse a nivel de tener una comunicación, un buen diálogo y un buen apoyo del uno al otro. Pero el hombre, como figura de la casa, pues lógicamente es ese que lleva la batuta, es el que debe llevar la batuta de un hogar, del matrimonio, pero que lo ayuda a complementar con la obediencia, con el respeto, con el cariño, con el amor, con la comunicación, con este acercamiento también al esposo, la mujer. Es ese elemento principal e importante para que exista una buena relación, un buen hogar, un buen matrimonio. El versículo 25 nos dice: maridos, aquí sí ya nos toca a nosotros, ay, ay, ay. Dice así: maridos, amen a sus esposas. Ya aquí nos dice directamente a nosotros como esposos, dice: amen a sus esposas. Amar significa respetar, amar significa comprender, amar significa entender, amar significa dar todo por el todo, amar significa todo. Es una palabra que encierra todo lo que pueda existir a nivel positivo en esta vida. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué nos aconseja este versículo? Que nosotros como maridos, nosotros como esposos, debemos saber valorar, respetar y amar a nuestra esposa. Es un consejo que nos da. A veces uno escucha a personas diciendo: no existe el amor, existe como se dice, cuando uno se acostumbra a algo. Y no es así. El amor sí existe. La costumbre o la rutina depende de ti. Que usted vea la vida, que vea a su esposa, a su familia como una rutina, pero el amor existe y lo confirma la palabra de Dios, este versículo. Entonces, nosotros como esposos debemos tener mucho cuidado. No es solamente llevar comida a un hogar, no es solamente comprar todas las cosas que hace falta en un hogar, el mejor televisor, la mejor lavadora, el mejor carro, tener la mejor casa. No se refiere a eso solamente, se refiere a que nosotros tenemos que, en nuestra parte sentimental, a valorar y amar a la esposa. Esa palabra de motivación, esa palabra de cariño, de amor, que se debe demostrar. No solamente debemos ser esas personas que, bueno, yo soy el que mando, yo soy el que digo la última palabra, yo soy el que, bueno, tengo los pantalones bien puestos. No se refiere a eso. Se refiere a que el cariño, el respeto y el amor debe ser mutuo. Más adelante dice: como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo hizo Cristo? Cristo amó a la iglesia y la sigue amando, y por algo se entregó, murió en la cruz por todos nosotros, es decir, por su iglesia. Eso no quiere decir que nosotros vamos a morir en una cruz por nuestra esposa, no se refiere a eso, pero sí se refiere a morir al orgullo, sí se refiere a morir a nuestra soberbia, sí se refiere a morir a nuestra vanidad, sí se refiere a morir a nuestro materialismo, sí se refiere a morir a nuestro egoísmo, porque a veces somos muy egoístas. Y cuando uno toma el sacramento del matrimonio, se hace una sola persona con su pareja. El hombre y la mujer, después que se casan, son un solo cuerpo, y por lo tanto tenemos que dar todo por ella, amarla y respetarla. Dice más adelante, en el 26 dice: y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Jesús
se entregó por la iglesia, la bañó con su sangre, con su poder del Espíritu Santo, con su agua purificadora, y después de purificarla la hizo santa. La iglesia es santa. Nosotros, el hogar tiene que ser un hogar santo también. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, cuando comencemos a dar esos pasos en el hogar, en el matrimonio, debemos dar pasos hacia la santidad. Y no se hace santo una pareja, un matrimonio, cuando empiezan a volar las perolas, cuando empiezan a volar los sartenes, cuando empiezan a volar las arepas, cuando empiezan a volar los tenedores, los cuchillos. No, eso no es un hogar santo, es un hogar donde lamentablemente lo que hay es todo tipo de problemas, divisiones, odio, rencor. Ahí lamentablemente podemos decir que el que está reinando pues es el mal. Pero sí, tanto el hombre como la mujer tienen esa responsabilidad y ese papel de que el hogar sea un hogar santo. Que en medio de las pruebas, vamos a tener pruebas como parejas, vamos a tener dificultades, vamos a tener necesidades económicas, que a veces son una de las que más ataca a los hogares. Vamos a tener muchas cosas que se van a presentar, tempestades que se van a presentar, pero en medio de esas pruebas que sirvan para nosotros purificarnos como pareja, como familia, y que esa purificación nos lleve a un fin, a un estilo de vida muy importante, que es la santidad. Sí se puede, claro que sí se puede. El problema es que nosotros a veces vemos que un hogar sea santo, que un hogar sea bien en todos los sentidos, lo vemos muy difícil y creemos que solamente se construye con dinero, y es una gran mentira. No se construye ni con dinero ni con bienes materiales, se construye con la gracia que Dios regala a las personas para que sean un verdadero y feliz matrimonio. Más adelante nos dice el versículo 27, dice: pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Jesús quiso que su iglesia sea una iglesia radiante, activa. Así tenemos que ser nosotros como esposo y la esposa. Tenemos que ser radiantes, activos, alegres, motivados siempre para seguir luchando y trabajando por la construcción de la iglesia doméstica, la pequeña iglesia doméstica, porque el hogar, el matrimonio es la pequeña iglesia doméstica. De ahí salen las vocaciones, de ahí pueden salir religiosos, sacerdotes, laicos comprometidos, músicos, cantantes que les sirvan a Dios. Entonces, qué maravilloso, importante la iglesia doméstica, nuestro hogar, un hogar radiante, un hogar alegre, una esposa alegre, un esposo alegre, activo, movido por la gracia de Dios. Dice más adelante: sin mancha, ni arruga, ni nada parecido. Que por medio de todas esas cositas que hay por ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, que poco a poco vayamos, como se dice, planchando esas arrugas, que no es solamente físicamente, sino también esas arrugas y esas manchas que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra personalidad. Él quiere que sea una iglesia santa, inmaculada. Él quiere que la familia, nosotros que somos la familia, que somos el hogar, el matrimonio, que somos miembros de la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, que seamos sin mancha, sin arruga, que seamos santos, que sea un hogar, una familia inmaculada, sin mancha. Tenemos que pedir a Dios la gracia total con respecto a eso. Más adelante dice: así deben también los maridos amar a su esposa como aman a su propio cuerpo. Si nosotros amamos al cuerpo, amamos a la esposa. Si nosotros amamos a la esposa, a la pareja, también amamos nuestro cuerpo. Difícilmente alguien aborrezca su propio cuerpo. Sin embargo, si los hay muchas personas que no se aceptan y se aman a sí mismos, mucho menos no pueden amar a otras personas. Dice más adelante, vamos a leer el 29: y nadie aborrece su cuerpo, sino al contrario lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace con la iglesia. Cristo cuida, ama y alimenta a la iglesia. Nosotros debemos cuidar y amar y alimentar nuestro hogar, nuestro matrimonio. La Escritura dice, el versículo 31: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa,
y los dos formarán un solo ser. Ley natural: después que la persona crece, se desarrolla, ya empieza a colocar, como dice, otros planes, dejar papá, dejar a mamá y formar su hogar con esa persona que cree que verdaderamente le hace feliz, que entiende, se comprenden y que Dios ha dispuesto para ti. Es muy importante para aquellas personas que están escuchando, que están viendo este video, especialmente las personas jóvenes, tanto hombres y mujeres que sean jóvenes, que piensan formar su hogar, que piensan dar ese paso bastante importante en su vida, es saber a quién vas a elegir como pareja, como persona, que va a estar cerca a tu lado para siempre, porque el matrimonio no es por temporadas, como duran las películas, duran ciertas cosas. El matrimonio es para siempre, y por lo tanto es pedirle a Dios la gracia de usted joven, si quiere casarse, qué persona te conviene, y eso se le pide a Dios también, se le pide a Dios, porque no es una burla, me caso hoy, mañana me divorcio, me separo, lo abandono. No, tenemos que pedirle a Dios la gracia de que nos conceda una buena esposa, que te conceda un buen esposo, y eso lo da Dios, para que el día de mañana pues los frutos se vean, unos frutos positivos, unos frutos donde vamos a sacar mucho provecho, porque en un buen hogar vienen muchas bendiciones, y la bendición la da Dios. Dice más adelante el versículo 32: este es un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Versículo 33 dice: en cuanto a ustedes cada uno ame a su esposa. Lo vuelve a repetir en el versículo 33: en cuanto a ustedes cada uno ame a su esposa. A veces nosotros pues como hombres nos acordamos de las mujeres, de nuestras esposas cuando vamos a dormir, y a veces ni cuando vamos a dormir, o solamente cuando necesitamos algo de ella, pero no debe ser. La palabra amar significa tomar en cuenta en todo momento, en todo instante, o en cada instante, a ese ser que Dios nos ha regalado, nos ha permitido compartir. A veces es muy difícil, lo sabemos, por la personalidad, el carácter de cada quien, pero en la vida todo es posible. Con Dios todo es posible, sin Él nada es posible. Entonces dice más adelante: cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido. Un amor mutuo, un respeto mutuo. Nosotros como esposos, amar y respetar al esposo, y las esposas, amar y respetar al esposo. El verdadero maestro, el verdadero guía es Jesucristo. Él aconseja, nosotros debemos tomar en cuenta esos consejos. Gran parte de las familias a nivel mundial se destruyen cada día. Lamentablemente es así, es una realidad, y es una lucha que tenemos todos. No es fácil mantener un hogar, no es fácil comprender a ese ser, pero tampoco es imposible. El plan del demonio, del enemigo, es destruir los hogares, es destruir los sacramentos, en este caso el sacramento del matrimonio. El matrimonio viene de Dios, por eso dice la palabra que los bendijo, y después que los bendijo dice: crezcan y multiplíquense. Nosotros tenemos que creer en eso, que el matrimonio es una gracia, un sacramento que Dios regala, y que de ahí van a llegar muchas bendiciones. Muchas parejas prefieren vivir en concubinato, en unión libre, porque no quieren compromiso. Pero cuando usted ya decide crear un hogar con una mujer, o la mujer con un hombre, ya ahí hay un compromiso, y más cuando hay hijos por delante, hay un compromiso mayor. ¿Qué más podemos pedirle a Dios si ya después tenemos una pareja, que tenemos hijos? Vamos a pedirle a Dios la gracia del matrimonio, que es el sacramento que Dios da para que una familia sea verdaderamente bendecida como lo manda Dios, como lo manda y lo dice la palabra de Dios. Yo les invito, mujeres, hombres, usted mujer, valore a su esposo, así sea ya barrigón. Si ya su esposo, cuando usted lo conoció y se casó, era cuarto bate, tú sabes, bien físicamente,
y ahora ya a medida que pasaron los años ya no tiene pelo, quedó calvo, arrugado, ya los chocolates le volvieron bombones, ya porque tiene un balón de jugar básquet o algo así. Aún cuando sea así, ese fue el que Dios te dio y ese es el que tú tienes que seguir amando y seguir respetando. Y nosotros como hombres, pues igual con las mujeres. Si cuando nos casamos con ella éramos novios, pues era una mujer muy bonita, 90, 60, 90, una cintura de avispa, y ahora tiene una cintura de un tonel, algo así, de un tambor esos grande, pues ya la barriga parece un koala. Pues ni modo, ya tomamos una decisión y Dios nos colocó esa mujer, y no solamente tenemos que fijar en la parte física, lo bonito pasa, eso pasa, mire, la parte física se acaba, ya lamentablemente las mujeres que tenían esos cuerpazos, para mí que pasa el tiempo se va acabando, pero lo que no se acaba es el alma, es el espíritu, lo que no se acaba es la parte interna, la belleza interna, la personalidad de cada quien, y eso es lo que no envejece y eso es lo que no se acaba. Y la persona vale por lo que es a nivel interno, no vale por lo que físicamente se ve o lo que tiene, no, eso no entra en esa parte. Así que yo les invito, en medio de las dificultades, problemas, que a veces uno se entiende o no se entiende, que a veces no es fácil, tenemos que seguirle pidiendo a Dios la gracia de seguir luchando, de seguir creyendo que con la gracia de Dios todo es posible, y que Dios siga bendiciendo todos los hogares del mundo entero, especialmente los hogares y familias de mi hermosa y bella Venezuela. Dios te bendiga.